Shalom familia, una de las cosas que debemos considerar, especialmente cuando estamos leyendo la Biblia, es la escatología judía. Una de las cosas que debemos considerar, por ejemplo, cuando estamos leyendo la Haftarah de esta semana, Nahamu, es lo que tiene que ver con el contexto histórico, pero también conectarlo con la era mesiánica. Cuando nosotros leemos esta Haftarah de esta semana, estamos viendo cómo Dios está consolando al pueblo y le está dando esperanza de que va a volver a su tierra y que Dios va a volver a restablecerlo. Si nosotros estudiamos el antiguo Medio Oriente, el pueblo de Israel en este momento se encuentra en el exilio, se encuentra en la vergüenza. El exilio es la peor vergüenza que podía sufrir una nación en el antiguo Medio Oriente. Y mientras esa nación se encontraba en vergüenza, una de las cosas que vamos a ver es la destrucción de su templo y su templo en ruinas. Por eso es que el templo tiene que ser construido en Israel para que la vergüenza de Israel sea revertida y vuelva a tener honor. Porque en el antiguo Medio Oriente se consideraba que para conquistar una nación destruían el templo y una vez ellos habían destruido el templo, todas las naciones alrededor entendían que esa deidad no había sido capaz de proteger a su pueblo. Se mantenía en vergüenza no solamente el pueblo, sino que la deidad también mantenía esa vergüenza y ese oprobio. Para que el pueblo de Israel sea reivindicado, la casa de Dios, el templo tiene que ser construido y eso le va a dar honor al pueblo. Dios le está diciendo, no es porque yo no pueda defender y proteger mi pueblo, sino es por la transgresión del pueblo a mi mandamiento que el lugar de mi presencia fue destruido y el pueblo fue llevado al exilio. Entonces, estamos viendo que Dios le está dando consolación al pueblo. Por ejemplo, si nosotros estudiamos esto basado en lo que es el comentario del JPS, dice, Isaías 41 al 26 constituye la sección inicial de lo que el rabino Abraham ah, Edras denominó la segunda parte del libro. Su comentario a Isaías 41 supone un importante cambio de época y de enfoque con respecto a las profecías finales de la primera parte de Isaías 36 al 39, que tratan de episodios cercanos al final del reinado del rey Ezequías, especialmente la milagrosa salvación de Jerusalén de los asirios en el 701 antes de la era común. Isaías 36 y la visita a Jerusalén de emisarios del rey babilónico Merodac Baladán, Isaías 39. En cambio, Isaías 40 se abre con profecías de consolación dirigida a los judíos exiliados a Babilonia en las deportaciones del 597 y 586 antes de la era común y a la destruida ciudad de Jerusalén. El anuncio afirma que los pecados del pueblo han sido perdonados y que el tiempo del castigo ha concluido. Precisamente nosotros nos encontramos en la diáspora. Nosotros necesitamos que esto que está pasando en este momento también se cumpla en nuestros días o cuando sea el tiempo que Dios ha determinado para la construcción del templo. Nosotros tenemos que pedir por el pecado, el perdón de nuestros pecados y la restauración de su templo y la restauración de su pueblo a la tierra. Y cuando pase eso, Dios va a determinar que el tiempo que ha sido determinado como castigo por nuestras transgresiones ha sido concluido y podemos volver a la tierra. Dice, así pues las profecías de Isaías 40 son posteriores al año 538, después de que Ciro el Medo conquistara Babilonia y emitiera una proclama que permitía la restauración de los pueblos sometidos bajo su dominio. Por esto Sirio e incluso designado como un agente ungido o un Mesías del Señor, fortalecido y apoya en su tarea divina. La Haftarah no utiliza el lenguaje de la libertad política, sino que anuncia la palabra celestial de Dios de consuelo y restauración. La profecía reorienta al pueblo hacia Sion y anuncia el advenimiento de la presencia de Dios para confirmar su palabra y guiar a su pueblo hacia su patria. Precisamente lo que va a hacer el Mesías cuando vuelva. Va a traer, va a traer consuelo al pueblo, su oración va a ser escuchada, el pueblo va a ser perdonado y Dios va a mandar a su mensajero que va a venir en calidad de rey para anunciar el advenimiento de la presencia de Dios, o sea, la restauración del templo y para dirigir su pueblo a su patria.
Así que no solamente estamos leyendo algo que pasó dentro del 597 al 586, sino que también estamos hablando de la restauración de todas las cosas en el futuro. Estamos hablando de la restauración de nuestro pueblo, de dirigirnos nuevamente a la tierra de Israel y la construcción del templo. Entonces, esto tenemos que verlo no solamente nosotros como para aquel tiempo, sino que tenemos que verlo en una forma escatológica para la restauración del templo y todas las cosas y su pueblo. Pero para eso falta que el pueblo se humille y pida perdón, se vuelva al mandamiento y para que Dios pueda revertir nuestro estado de vergüenza y exilio y volverlo en un estado de honor y que la presencia de Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Espero que esto sea de bendición para usted y que podamos considerar la Biblia no solamente como un documento teológico, sino que podamos considerarlo como un libro legal, un libro que tiene profecías. De hecho, si estudiamos basado en lo que es la Biblia, todo capítulo, todo versículo tiene un tipo de profecía y un tipo de escatología cuando lo estudiamos basado en la escatología judía. Espero que esto sea de bendición y si quiere más información puede ir a nuestra página web de mamarragel.org donde encontrarás algunas cápsulas y alguna información de las porciones semanales y otras cosas. Shalom.